hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga y estoy contenta de estar aquí para seguir hablando de este tema. Seguimos el único Dios verdadero, el propósito de la creación. Ahora consideraremos el propósito de todo lo que Él creó. ¿Cuál fue y es el propósito divino detrás de la creación y la existencia del hombre? Esto ya lo hemos visto a lo largo de todos estos estudios que hemos subido. Y sabemos que es para la gloria y placer de Dios, ¿sí? El Dios de toda plenitud. Él es libre absolutamente de toda dependencia. Todos los demás seres derivan de Él. Así es, todos nosotros venimos de Él. Aunque haya gente que no le siga, depende de Él, ¿sí? Aunque haya gente que no crea en Él, o esos que se dicen ser ateos, dependen también de Dios. Todos, absolutamente todos en el universo, en todo, todos dependemos de Dios. La creación no es el resultado de una necesidad de Dios, ¿sí? Acuérdense que nosotros somos la creación, sino el resultado de su plenitud y abundancia. Vamos a ir a Juan 5:26. Dice la palabra de Dios: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Amén. Dios tiene vida en sí mismo y es la fuente de vida para todos los seres vivientes. Todos dependemos de Él. Así es. Él nos ha dado, nos da vida, pero aparte de todo esto, nos da la vida eterna, que es siguiéndole a Él, ¿no? Siguiendo por medio de su Hijo, podemos tener la vida eterna. A veces nos decimos que estamos muertos, vivos. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu o nuestra alma pues está apagada, está perdida en el mundo. Y venimos aquí al camino de Dios y es cuando nos damos vida, ¿sí? En Él, porque Él es vida. Continuamos. La autosuficiencia, autoexistencia y todo eso es una declaración infinita de su grandeza. Todos los atributos que hemos visto a lo largo de todo esto son muestras de su grandeza, ¿sí? Porque no hay otro ser que sea autosuficiente, autoexistente, ¿sí? Omnipotente, omnipresente, que sea todopoderoso. No lo hay y no lo va a haber más que Dios, ¿sí? Y Él no depende de nadie y todo esto es gracias a todo lo que Él es, ¿sí? Todo es una demostración, una declaración de su infinita grandeza. La gloria de Dios. Dios es digno de tomar el lugar más exaltado sobre toda su creación. Así es. Si Él no fuera Dios, pues no sería digno, ¿no? De tomar ese lugar para reinarnos a toda su creación. El bien más grande que Dios podría hacer para nosotros y la bondad más grande que Él podía demostrar hacia nosotros sería dirigir todas las cosas para que su grandeza sea manifestada en plenitud ante nosotros. Aquí vemos que sí, Dios es todopoderoso y Dios es nuestro Rey, pero también nosotros como su creación nos beneficiamos de su grandeza. ¿Por qué? Porque Él es bueno también con nosotros, es amoroso, aparte de todo lo que es Él y que nosotros somos una creación de Él, dependemos totalmente de Él, nos beneficiamos de Él. Una de las cosas, uno de los beneficios más grandes que puede existir, pues es esa promesa de la vida eterna, ¿no? Entonces, como ya les había comentado, hasta el ser más pequeño, un niño que crea en Dios o que tal vez no conoce mucho, pero él confía en Dios, en su inocencia o como lo podamos ver, se beneficia de la gloria de Dios, ¿sí? Dios es el creador, sustentador y dueño de los cielos. Nuestra respuesta a Dios, nuestro creador. ¿Cómo nosotros debemos responderle a nuestro Señor, a nuestro creador, a nuestro Rey?
Un punto, reverencia y humildad. Muchas de las personas que no siguen a Dios o que están lejos, pues no se quieren, no se acercan porque no quieren tener esa humildad hacia Dios, ¿sí? Porque están encerrados en su ego de que todo lo pueden, todo lo saben, etcétera, etcétera. Dice, debemos tratarlo con el más grande respeto y asombro. Así es. Y vemos que en el mundo ya no hay respeto, ¿sí? Entonces, no hay respeto para las demás personas. ¿Por qué? Porque no les están enseñando, porque no se acercan al camino de Dios donde también te enseñan a respetar, ¿sí? A respetar primeramente a Dios. Si tú lo respetas a Él, podrás respetar a las demás personas, a tu prójimo, porque a eso nos manda Dios, ¿sí? Porque a veces creemos que es ir a la iglesia y nada más voy y le canto a Dios, sino también lo que Dios nos enseña, lo que Dios nos dice que hagamos para Él, también lo tenemos que hacer para nuestro alrededor, para nuestro prójimo, dar sin esperar algo a cambio, ¿sí? No criticar, etcétera, etcétera. Ser responsables, ser respetuosos con con las demás personas, ¿sí? Postrarnos ante Dios con reverencia y humildad. Vamos a ir a Salmos 33 del 6 al 9. Dice la palabra de Dios. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Amén. Así es, Él es el que manda y debemos de tenerle temor. ¿Por qué? Porque Dios es justo, porque viene la ira de Dios, ¿sí? Porque muchas personas nada más nos dicen que Dios es amor y que vamos a tener muchas cosas buenas con Dios, pero debemos de temer a Dios también, ¿sí? Debemos de temer a Dios de que si no cumplimos lo que Él nos ha mandado a hacer, pues ya sabemos a dónde vamos a ir a parar, ¿sí? O que Él nos va a pedir cuentas de lo que tú aprendiste, de lo que tú sabes, Él te va a pedir cuentas, ¿sí? Entonces debemos de tener ese temor, porque si tú estás aprendiendo, ¿qué estás haciendo con lo que estás aprendiendo? Dios te va a demandar. ¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí? Seguimos. Adoración y alabanza. No se puede medir la deuda que todos le debemos. No hubiera nada si no es por Él. Así es. Si Él no nos creó nada más porque, ay, necesito más personas. No, Él no nos necesita, Él no depende de nosotros para absolutamente nada. Pero aún así Él nos creó, ¿sí? Y si no fuera por Él, nosotros no estuviéramos aquí, ¿sí? Si Dios no hubiera querido. Y por eso le debemos demasiado a Él. Porque a pesar de que fallamos, porque seguimos fallando, no somos perfectos aunque ya estemos en el camino de Dios, seguimos fallando, pero Él nos perdona si nos arrepentimos de verdad. Y entonces, ahí empieza nuestra deuda, cuando Él empieza a hacer tantas cosas por nosotros cuando no lo merecemos, ¿sí? Continuamos. Si Él se alejara de su creación y no la sostuviera, todo sería caos y destrucción. Así es. Actualmente con la situación en la que estamos, yo en lo personal me siento tranquila, me siento confiada, porque todos los días en mi oración le doy a Dios la dirección de mi vida, de mi familia, de mi hogar, ¿sí? Del mundo. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que hace perfectamente, ¿sí? Porque Él nos dice que no tengamos miedo, que Él sabe lo que hace, que todo está en sus manos, ¿sí? Entonces, imagínense si Él no nos sostuviera, si él no nos ayudara, si Él no nos quisiera, si Él no nos amara como nos ama, ¿qué sería de nosotros? ¿Sí?
Si Él fuera como los gobernantes que hay en nuestros países que no se dan abasto tal vez para atender a todos y a veces algunos se quedan olvidados, ¿sí? Porque ellos son humanos, porque ellos no son omnipresentes como Dios que es omnipresente y en todo está, ¿sí? Él tiene la dirección de absolutamente todo. Continuamos. El universo no tendría dirección, así es. ¿Hacia dónde iría el universo? ¿Qué sería de nosotros? Sin ningún, tal vez sin ningún propósito o tal vez sin rumbo, ¿sí? ¿Qué sería de nosotros si Él no nos diera la dirección de lo que tenemos que hacer? Cuando le adoramos, estamos completando el propósito por el cual fuimos creados. Así es, porque ya les había comentado. Fuimos creados para la gloria, para adorarlo a Él, ¿sí? Ese es el propósito. La adoración a Dios es nuestro más alto privilegio y grande responsabilidad. ¿Por qué? Porque no nada más es ir a la iglesia y cantar las alabanzas, sino hacerlo con un corazón humilde, con un corazón quebrantado, adorándole a Él, exaltándolo por todos sus atributos, por todo, agradeciéndole por todo lo que hace por nosotros. Vamos a ir a Apocalipsis 4:11. Dice la palabra de Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Tan solo por eso Él merece la gloria y la honra, porque no hay nada que se le compare a Él. ¿Cómo puede el hombre bendecir a Dios? No tenemos el poder de darle una bendición que Él ya no tenga. Bendecimos a Dios cuando reconocemos en nuestro corazón su grandeza y le confesamos a través de la alabanza y adoración. Así es, hermanos, cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor en nuestro corazón, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros aprendemos de Él y vivimos para Él, Él se goza de todo eso y para Él es una bendición. Recuerden que Él no nos necesita, Él tiene absolutamente todo, pero Él se goza de que nosotros le adoremos, de que nosotros vivamos para Él, de que nosotros compartamos todo esto con nuestros prójimos, ¿sí? Con nuestros hermanos. Y espero que esta palabra haya sido de bendición a tu vida y que la compartan para que más gente llegue a los pies de nuestro Señor. Muchísimas gracias. Hasta luego.